Sí, de nuevo, lo que pasa con esta aplicación el video se sigue grabando, pero se ve en negro la pantalla. Entonces lo que estaba haciendo es buscando la numeración. Teorema 1.6.5, o sea, decir sea x, de x un espacio métrico. Un espacio métrico. Entonces, un subconjunto de ese espacio métrico es abierto si y solo si es la unión de bolas abiertas. La unión de bolas abiertas. Entonces vamos a demostrar eso. Entonces, vamos a suponer que tenemos un subconjunto de X que es abierto. Supongamos A, subconjunto de X, y les recuerdo, pueden ponerlo así, si les gusta más, o sin esto, abierto. Entonces, ¿qué significa? Por definición de conjunto abierto, que para toda X que esté en A es vecindad de cada uno de sus puntos, es decir, para toda X en A existe delta sub X mayor que 0, tal que la bola de radio delta X centrada en el punto X está contenida en A. Entonces, para todo punto X en A, que es la definición que habíamos escrito aquí. Entonces, tenemos eso por definición. Ahora, vamos a considerar, o sea, qué es lo que queremos demostrar, justamente que A es la unión de bolas abiertas. Es decir, si yo tengo el conjunto A aquí, entonces cada uno de sus puntos, en cada uno de sus puntos vamos a tener una bola. Y entonces la unión de todas esas bolas va a ser el conjunto A, digamos. Entonces queremos escribir A como la unión de todos los X en A, de todos los puntos de A, de las bolas de radio delta X centradas en ese punto. Entonces, esto que estamos dibujando aquí. Tenemos que demostrar una doble contención, entonces por demostrar que A está contenido en la unión de X en A de las bolas de radio delta X en X. Recuerden que este es un conjunto, este X es un conjunto infinito no numerable en este caso. Entonces es por eso que no lo pongo desde X igual a 1 hasta N o con un índice J, porque realmente no podemos contar la cantidad de puntos que hay aquí, por eso lo dejo indicado de manera abstracta como un X. Y entonces la unión se tiene que hacer sobre todos los puntos X del conjunto A. Entonces, como no es numerable el conjunto de puntos, yo no puedo poner no sé, por ejemplo, que sea un XJ para ir contando los elementos o los puntos que tiene el conjunto. No puedo hacer eso. Lo tengo que dejar indicado como un conjunto de índices. O puedo decir que pertenece, también podría escribirlo como X sub alfa, digamos ahí sí, para alfa que pertenece a un conjunto de índices, donde ese conjunto de índices pues, podrían ser los números reales, por ejemplo. Pero entonces eso implica que esto yo no lo puedo escribir como B delta 1 de x1 unión B delta de x2 de x2, etcétera, porque no es numerable el conjunto. Espero que eso quede claro. Por eso lo escribimos así en abstracto. Entonces les digo, lo pueden escribir así o también lo pueden escribir como la unión de los alfas que pertenecen a un conjunto de índices lambda de los b delta alfa x alfa, por ejemplo. Se puede escribir así también. Vamos a quitar esto. Entonces tenemos que demostrar esto y que la unión también está contenida en A. Tenemos que demostrar eso. Perdón, en A. Muy bien. Entonces vamos a demostrar esta primera.
Si quieren, les digo, pueden ponerlo así. Esto ya lo expliqué en otro video. Y insisto, porque pueden preguntar por qué no pone esto. Es distinto, es lo mismo. Ya vimos que para nosotros va a ser lo mismo. Entonces vamos a demostrar esa contención. Vamos a dar un vamos a escribirlo así para que nos quede. A ver. Vamos a poner que la unión en x en a de b delta x de x está contenido en a. Y también hay que demostrar que A está contenido en la unión de x en a de las bolas de radio delta sub x en x. Ok, entonces la primera contención, vamos a dar un elemento aquí y hay que ver que está acá. Entonces sea, vamos a decir un y que pertenece a la unión de x en a de b delta x. Entonces como por definición, donde está por hipótesis de abierto, cada uno o sea, la y está aquí. Entonces esto implica por definición de unión que existe al menos un, ¿cómo le ponemos? Que existe una x en A tal que y pertenece a b delta sub x de hecho vamos a ponerle el mismo x. Espero que no se confundan con esto, abusando de la anotación. Vamos a dar un elemento en la unión. Entonces, por definición de unión, eso significa que existe un x en el conjunto A tal que x pertenece a esta bola. De hecho, sería mejor usar el conjunto de índices si quieren, si les parece más sencillo, más simple. Entonces, cuando ponemos el conjunto alfa, conjunto de índices, entonces podemos decir que existe un alfa 0 en el conjunto de índices tal que la y pertenece a la bola de radio delta alfa ubicada en x alfa. Pero bueno, vamos a dejarlo así, que estamos abusando de la notación. O sea, porque ¿qué significa esto? Digamos, si lo ven con un diagrama, digamos que aquí tendríamos la unión. Vamos a decir que esta es la unión, las bolas. Entonces, tenemos 3b delta alfa 1 de x alfa 1, que tenía b delta de alfa 2 x alfa 2 y b delta alfa 3 de x alfa 3. Pero ahora se abusa de la notación diciendo que es como, o sea, que se le suele poner la misma x, pero son distintas. Entonces, si y pertenece a la unión, digamos que está aquí, entonces existe uno de estos tal que la y pertenece a esta bola, que es lo que me está diciendo aquí. Solamente que nosotros estamos tomando como si el índice fuera la x, no sé si me explico, pero pueden usarlo así si les causa menos confusión. Entonces voy a dejarlo así, sea un elemento de la unión y, vamos a llamarlo y. Entonces, por definición de unión existe un x en a tal que la y pertenece a la bola sentada en esa x. Pero esta está contenida en A por hipótesis, porque A es un conjunto abierto. Entonces esto implica que la y pertenece a A. Entonces, por lo tanto, la unión de x en A de b delta xx está contenido en A. Hay que demostrar la otra contención. Entonces vamos a dar un y en A. Esta sea un y en A y hay que demostrar que está en la unión. Entonces, por hipótesis, como
A es abierto, eso implica que para toda x en A existe delta de x mayor que 0, tal que b delta x de x está contenida en A. En particular, esto vale cuando tenemos y igual a x. Cuando x es igual a y. Entonces podemos decir que existe una delta y mayor que 0, tal que la bola de radio delta y sentada en el punto y está contenida en A. Pero por definición de bola, eso significa que la distancia de y a y tiene que ser menor que delta. O sea, la distancia de x a y tiene que ser menor que delta. En este caso, la distancia de y a y es igual a 0, porque esta es una métrica. Pero ese 0 es menor que cualquier delta que yo dé, en particular de la delta y. Entonces, ¿qué significa eso? Que la y pertenece a la bola de radio delta y sentada en y, que justamente esto es menor que delta y. Y entonces, como pertenece a este, eso implica que y pertenece a la unión de b delta y sentada en y. Entonces, por lo tanto, si y está aquí, entonces y está en la unión de las bolas. Y en particular, como es x igual a y, pues esto es lo mismo que la unión sobre x en A de b delta x centrado en x. Entonces, por lo tanto, A es igual a la unión de x que pertenece a de las bolas. Entonces, esta notación es muy sutil. Hay que tener cuidado de no confundirse. Entonces, por eso les digo que pueden usar también, o sea, en vez de poner esto, voy a ponerlo aquí en otro color. Pueden ponerle la unión de alfa en lambda, que este es un conjunto de índices, la lambda, que pueden ser los reales, los naturales, lo que sea, pero en este caso es un conjunto de índices no numerable, porque el conjunto de puntos de un conjunto es no numerable. De b de delta alfa centrado en x alfa, lo pueden poner así. Y entonces por acá pues dirían, como esto pertenece aquí, pues existe un alfa 0 en A tal que x pertenece a b de delta alfa 0 de x de alfa sub 0, etcétera. Entonces puede ser que les haga más sencilla el entendimiento, pero en los libros ustedes van a encontrar las cosas así. Entonces siempre hay abusos de notación por todas partes. Hay que tener cuidado con eso. Ahora vamos a suponer que A es igual a la unión de los x en A de b de delta x en x. Entonces vamos a dar un x en A y lo que hay que demostrar es que A es abierto. Entonces, si x pertenece a A, como A es igual a esto implica que x pertenece a la unión de x en A de b delta x en x, porque es abierto. Entonces, si eso pertenece aquí, a ver, vamos a ponerlo así. Entonces, esto implica que existe un índice, vamos a decir un índice j, tal que x pertenece a una de estas bolas, como había puesto antes abusando de la notación, pero digamos, si lo quieren poner explícitamente en términos de un conjunto de índices, tendrían que decir que existe uno de esos índices tal que la x pertenece a esa bola con ese x, es decir, pertenece a la bola de radio delta j de xj. Y esto, por definición, o sea, como esta unión es igual a A,
Entonces, este conjunto está contenido en A. Por definición, perdón, por hipótesis. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí, pues es parte de la unión. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, esta cosa que está aquí, la A, esta igualdad me dice que A está contenida en la unión. Y también me dice que la unión está contenida en A, porque es una igualdad, como habíamos visto antes, de conjuntos. Entonces, ¿qué significa eso? Que la vecindad de radio delta J de XJ está contenido en A. Entonces, esto es la definición que está aquí. Existe esa delta tal que la bola de radio delta está contenida en A. Entonces, eso lo que significa es que A es una vecindad de XJ, y como esto vale para toda XJ, entonces A es vecindad de cada uno de sus puntos. Es decir, A es abierto. Y tenemos demostrado ese teorema importante. Entonces, un conjunto va a ser abierto si se puede ver como la unión de bolas abiertas. Entonces, estas son cosas que se utilizan frecuentemente o que vamos a utilizar en las cosas que vamos a hacer más adelante en el curso. Ahora, como mencionaba la clase anterior, vamos a acabar esta parte que faltó del tema 6, 1.6. Vamos a ver la caracterización de las funciones continuas en términos de conjuntos abiertos. Entonces vamos a ponerlo como un teorema que se puede utilizar como una definición, pues estamos demostrando a final de cuentas que todos esos teoremas son equivalentes a la definición de continuidad que dimos en un principio, y eso significa que entonces yo puedo tomar alguna de esas definiciones como mi definición de continuidad, o más bien que puedo tomar cada uno de esos teoremas, incluida la definición que tenemos, como una definición de continuidad alterna, y nosotros ya hemos demostrado que todas son equivalentes. Es lo que quiero decir. Entonces, vamos a decir sean x de x, y de y, espacios métricos. Entonces vamos a decir que f de x en y es continua. Sí, solo sí, para cada abierto. Vamos a llamarle A de el espacio Y. La imagen inversa de ese abierto es un abierto en X. Entonces de nuevo tenemos aquí el conjunto X, tenemos el conjunto Y y tenemos una función F. Entonces si F es continua, eso significa que para cada abierto aquí, es decir A, la imagen inversa de este abierto es un abierto en X. Y si esto pasa, entonces la función es continua. Vamos a demostrar esto. Entonces vamos a suponer primero que la función es continua. Entonces supongamos que f es continua. Así. Entonces, ¿qué significa eso según lo que habíamos visto en la clase pasada en términos de vecindades? ¿Se acuerdan? Entonces nosotros teníamos acá un teorema en términos de vecindades. Aquí está. Entonces, es continuo en x0, sí, solo sí para cada vecindad ny de f de x0, f a la menos 1 de ny es vecindad de x0.
donde esta ny es una vecindad. Entonces, el teorema 1.6.3. Entonces, por el teorema 1.6.3, esto significa que para toda vecindad de f de x0, la imagen inversa de esa vecindad es una vecindad de x0. ¿De acuerdo? Entonces hay que demostrar que para cada abierto, entonces por demostrar que para todo A abierto de Y, f a la menos 1 de A es abierto en X. Entonces vamos a tomar un abierto en Y. Entonces sea A un abierto en el espacio Y. Entonces, ¿qué hay que demostrar? Que f a la menos 1 de A es un abierto en X. Entonces vamos a dar un elemento aquí. Entonces voy a volver a poner esas definiciones de la imagen directa ya. Así simplemente f de A serían las f de X tales que X esté en A, donde este A está contenido en X. No entiendo por qué queda así. Donde este A está contenido en X. No pinta. Bueno, ahí. Y f a la menos 1 de A serían los X tales que f de X esté en B. Donde B es un subconjunto de Y. Aquí le puse la línea, si quieren no se la pongan. Entonces hay que demostrar que f a la menos 1 es un abierto en X, es decir, hay que ver que es una vecindad de cada uno de sus puntos o que es la unión de bolas abiertas. Cualquiera funciona. Entonces, como A es abierto, entonces es vecindad de cada uno de sus puntos. Entonces, si x0 pertenece a x, entonces f de x0 pertenece a... ¿Cómo se llama? A y. Entonces, si A es una vecindad para cada uno de sus puntos, en particular A es vecindad de f de x0 porque es un abierto en y. En particular, es una vecindad de f de x0. ¿De acuerdo? Y como f es continua, en x0, eso significa que como esta A es una vecindad de f de x0 y f es continuo en x0, entonces eso significa que la imagen inversa de A es una vecindad de x0. Entonces f a la menos 1 de A es vecindad de x0 por la definición, por el teorema 1.6.3. ¿De acuerdo? Si f es continua en x0 que está en x, o f es continua en x0 que está en x, sí, solo si para toda vecindad de f de x0 la imagen inversa de esa vecindad es vecindad de x0. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces existe un delta mayor que 0 tal que la bola de radio delta centrada en x0 está contenida en f a la menos 1 de A, porque es vecindad. Es vecindad de x0. Entonces, por definición, si una cosa es vecindad, entonces existe una bola de radio delta o epsilon o lo que sea alrededor del punto x0 tal que está totalmente contenida en el conjunto que es abierto, por definición. Entonces, por lo tanto, hemos demostrado que
Para todo x0 que pertenece a f a la menos 1 de a, existe una delta mayor que 0 tal que la bola de radio delta centrada en x0 está totalmente contenida en f a la menos 1 de a. Entonces, ¿qué significa esto? Pues si vemos la definición que está aquí, eso significa que, según la definición 1.6.2, 1.6.2, lo que tenemos es que f a la menos 1 de a es vecindad de cada uno de sus puntos. Y entonces, eso quiere decir que f a la menos 1 de a es abierto. Y hemos demostrado la primera... Ay, aquí que hice... Y lo tengo que escribir entonces. F a la menos 1 de a es vecindad de x0 y por la definición 1.6.2 f a la menos 1 es vecindad de cada uno de esos puntos. Entonces f a la menos 1 de a es abierto. Es abierto. Entonces hemos demostrado la primera implicación. Ahora hay que demostrar la segunda, el regreso. Entonces vamos a suponer que, supongamos que para todo subconjunto de y abierto, f a la menos 1 de a es abierto. Entonces, igual si no entienden muy bien esto, tienen que hacer un diagrama, como el que tenemos aquí. Entonces hay que ver que es abierto. Y por demostrar, perdón, supongamos que es la f de la menos 1 de a es abierto. Entonces lo que hay que demostrar es que f es continua en x0 que pertenece a x. Entonces como es continua para todo x0 que está en x, es continua en todo x. Entonces, es decir, en otras palabras, lo que hay que demostrar es que para toda vecindad de f de x0, f a la menos 1 de esa vecindad es vecindad de x0, según el teorema 1.6.3. Entonces vamos a dar un x0, sea x0 que está en x, y vamos a dar una vecindad n de y, vecindad de f de x0. Entonces, por definición de vecindad, esto significa que existe un epsilon mayor que 0 tal que la bola de radio epsilon centrada en f de x0 está totalmente contenida en esa vecindad n de y. Ahora, pero por el lema, el único que demostramos en esta sección 1.6.1, eso significa que para toda delta mayor que 0, la bola de radio delta centrada en x0 es vecindad de cada uno de esos puntos. Y por la definición anterior, eso significa que es abierto. Es decir, la bola de radio epsilon centrado en f de x0 es un abierto de y. Entonces, si no se acuerdan que decía el lema,
Vamos a ponerlo acá. Seguramente lo tienen en sus notas, más a la mano. Entonces, ¿dónde está el lema? Aquí está. Entonces, el lema lo que dice es que para toda delta mayor que cero, la bola de radio delta en x0 es una vecindad de cada uno de sus puntos. Entonces, tenemos eso. Por lo tanto, este es un abierto de Y en Y. Y entonces, por hipótesis, la imagen inversa de ese abierto es vecindad de cada uno de sus puntos. Porque es un abierto. Este. A ver, a ver, vamos a quitar esto. Así. Entonces estamos aquí, hasta aquí, donde este es un abierto de Y. Entonces, como f a la menos 1 de esta bola es abierto en X, por hipótesis, entonces lo que tenemos es que entonces la f a la menos 1 de la bola de radio epsilon centrada en f de x0 es una vecindad de cada uno de esos puntos. En particular de x0. Particular de x0. Porque x0 pertenece a ese conjunto, a la imagen inversa de la bola de radio epsilon centrada en f de x0. Entonces el x0 pertenece ahí. Porque por definición la f de x0 pertenece a la bola de radio epsilon centrada en f de x0, ¿cierto? Entonces, si f de x0 pertenece a esta bola, por definición de imagen inversa, eso significa que f a la menos 1 de esta bola, que el x0 pertenece a f a la menos 1 de esta bola. Ahora, pero como esta bola está contenida en n de y, eso significa que la f a la menos 1 de la bola de radio epsilon de f en x0 está contenida en f a la menos 1 de n de y. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos aplicando una propiedad que vieron en álgebra superior o en cálculo 1, que si A está contenido en B, entonces la imagen inversa de A está contenida en la imagen inversa de B. Aquí no sé, voy a ponerlo aquí abajo. No sé por qué no se escribe ahí. Si esto pasa, f a la menos 1 de A está contenido en f a la menos 1 de B. ¿Se acuerdan? Con las imágenes directas se tiene algo similar, pero aquí estamos usando esta propiedad. Si tengo este conjunto contenido aquí, entonces la imagen inversa de este conjunto está contenido en la imagen inversa de este. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que x0 pertenece a f a la menos 1 de n de y. Porque x0 pertenece a este conjunto. Entonces, si x0 pertenece a este, entonces x0 pertenece a este. Es lo que estamos poniendo aquí. Y esto lo que quiere decir es que f a la menos 1 de ny es vecindad de x0. Entonces, por lo tanto, eso es lo que queríamos demostrar. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, ¿qué significa esto? Que la f es continua. Para toda x0 arbitrario en x. Es decir, f es continua en x.
Entonces, tenemos ya esta forma de caracterizar a la continuidad con conjuntos abiertos. ¿Qué significa eso? Que las bolas generan abiertos que por continuidad este, van a conservar esa propiedad, digamos. Entonces después se ve que esa propiedad es un invariante, etcétera, etcétera, pero no nos vamos a meter en esos temas. Entonces, lo importante aquí es que tenemos una definición de continuidad en términos de conjuntos abiertos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más quería hacer aquí? Entonces, ya tenemos la definición, el teorema, digamos, la definición de continuidad en términos de abiertos. Y bueno, una cosa trivial con la que vamos a acabar. Vamos a ver vamos a poner teorema 1.6.7, casi se me olvida. Entonces, un subconjunto vamos a llamarle nx de x es vecindad de un punto x0 en x si solo si n de x contiene un abierto que a su vez contiene x0. No se entiende lo que estoy. Un abierto que a su vez contiene a x0. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos el espacio métrico X y entonces tenemos un subconjunto que llamamos n de x. Entonces, este n de x va a ser una vecindad de x0 si solo si la n de x contiene un abierto que a su vez contiene a x0. Entonces, digamos que esto está aquí y ese n de x tiene que contener un abierto que contiene al x0, digamos. Y entonces, en ese caso, la n de x es una vecindad. Entonces es una forma, digamos, alterna de definir lo que es una vecindad. Vamos a demostrar eso y con eso terminaríamos esta sección número 6. Entonces vamos en esta dirección, vamos a suponer que n de x es vecindad. O sea, n de x subconjunto de x es vecindad de x0. Entonces, como es vecindad, existe un delta mayor que 0 tal que la bola de radio delta centrada en x0 está contenida en n de x, donde la x0 pertenece a la bola de radio delta centrada en x0 por definición. Y entonces eso implica como la x0 pertenece a esta bola porque la x0 pertenece a la vecindad n sub x, porque la bola es un abierto. Entonces, por lo tanto, la n de x contiene un abierto que es esa bola que contiene a x0. Contiene un abierto, o sea, la n de x contiene un abierto que es la bola esta que dimos aquí que contiene a x0. Y ahora la ida vamos a decir, vamos a suponer, supongamos que existe un subconjunto de x abierto tal que x0 pertenece a A y esa A está contenida en n de x. Ahora como A es abierto,
y x0 pertenece a A, entonces existe una delta mayor que 0 tal que la bola de radio delta centrada en x0 está contenida en A. Pero esa A está contenida en n de x, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, pues si este está contenido aquí y este está contenido en n de x, la bola de radio delta centrada en x0 está contenida en n sub x. Y entonces, por definición, eso significa que nx es vecindad de x0. Entonces todo esto va a tener consecuencias al extender el concepto de vecindad y abiertos al contexto más general, que es la topología, donde no necesitamos definir una métrica. Entonces este teorema lo que dice es que una vecindad se puede definir en términos de un conjunto abierto. Es lo que dice este teorema. Eso lo vamos a usar después.